Para comenzar, me permito presentar al licenciado Jesús Miramontes, quien impartirá el trabajo libre, Depresión e interacciones que estancan el ciclo vital familiar, un caso tratado desde la TBS. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Miramontes. Tengo una licenciatura en psicología por parte de la UABC y soy estudiante de último semestre de la maestría en terapia familiar e hipnosis ericksoniana, en INFASI. Y bueno, voy a presentar un caso que es de depresión, interacciones que estancan el ciclo vital y fue trabajado desde la terapia breve sistémica y fue supervisado por la maestra Alejandra Andrade de INFASI. Voy a dar siguiente. Gracias. Esta es la estructura inicial. Es una familia monoparental. Eso quiere decir que nada más estaba uno de los progenitores como a cargo de las hijas. Es una mujer de 51 años la que se atendió. El ciclo vital de la familia en la que se encuentran es una familia con hijas adultas, pero están como en esta transición de hijas pequeñas a hijas adultas y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? El motivo de consulta, ella lo refiere como depresión, así llegó. ¿Sí? No fue diagnosticada por alguien, simplemente ella así lo describe. ¿Okay? Ella decía, me siento sumamente frustrada porque nos cambiamos de casa y no he podido poner orden. Y eso me frustra muchísimo y me pone mal. Ella hablaba de pérdidas. ¿Sí? Es una mujer de 51 años. A mi pensar, no le pregunté, pero pareciera que era una mujer que tenía mucho dinero. ¿Sí? Entonces el esposo hizo unas transacciones, por así decirlo, se endeudó y perdió la casa y perdieron todo, ¿no? Que quedaron en la calle, fueron embargadas. Y ella hablaba de esta pérdida, ¿no? Aparte de que el esposo le había sido infiel. Bueno, aquí está la mujer de 51 años. Hay un conflicto con el ex esposo. Los límites son difusos porque, bueno, ella toma una función como hija parental. Y bueno, pues, de cierta forma, ¿no? Pues es normal que se sienta mal, es normal, ¿no? Que las hijas tomen ciertas responsabilidades en un tiempo temporal, pero lo que pasa es que se prolongó, ¿sí? Entonces, ella decía que tenía depresión, así lo decía ella. Entonces, la hija tiene una función como hija parental y hay un sobreinvolucramiento. Ella decía que en cuestión de la hija más pequeña, decía, se cuida a la hija más tontita, y decía otra palabra, pero bueno, las groserías condensan las experiencias. Entonces, había un sobreinvolucramiento también con la hija mayor porque ella decía que le daba todas las responsabilidades, ¿no? Y que sentía que ella abusaba de su hija mayor. ¿Sí? Vivían en una casa prestada por el novio de la hija mayor, ¿no? Ay, a ver, listo. Ya no le estoy moviendo. Ahí está. Y bueno, hay límites difusos, es con la familia, con su papá, su hermana. Generalmente, bueno, algo que, no le estoy moviendo, algo que ella decía, ¿no? Es que había una lealtad en las conversaciones, ya en unas sesiones como en la cuarta, tercera sesión, ¿no? Hablábamos de las lealtades familiares porque justamente ella decía que su papá cuando era niña le había dado la responsabilidad de unir a su familia, sí, que eso era demasiado. Entonces el hermano, por ejemplo, que es médico, le reclamaba de por qué no cuidaba a su mamá y la hermana también. La hermana tiene un sobreinvolucramiento con el padre, es quien la mantiene, sí, no trabaja. Y pues la mamá siempre opinaba sobre las cosas de su familia, de las decisiones que tomaba, por eso es que hay un sobreinvolucramiento. Y había un conflicto con el ex esposo debido a las circunstancias y con el hermano, ¿no? En estas interacciones de reclamos de por qué no lo había mandado a golpear, por qué no había hecho nada por lo que le hizo, ¿no? De haberla dejado en la calle. Y pues el ex esposo no sabía dónde vivían. Justamente se estaban cuidando porque no querían que quienes lo embargaban supieran dónde estaban y le quitaran lo poco que tenían. Sí. Y bueno, hay un conflicto también entre las hermanas, ¿no? Como justamente porque como toma el rol de una hija parental, sabemos que lo que provoca es que no haya una alianza entre las hermanas, ¿sí? Y provoca discusiones porque justamente quiere
sobreproteger a su hermana. ¿Sí? Y vemos también que están en esta etapa del ciclo vital, donde la hija justamente que ya tiene 26 y está por graduarse de la licenciatura, pues ya tiene una pareja. ¿Sí? Y la chica de 19 ya estaba como conociendo a alguien, ¿no? No está el novio aquí porque no eran novios, pero estaba conociendo a alguien, ¿sí? Entonces era como un miedo que ella tenía. Ella decía que no quería dejarlas, que ellas se fueran solas a la escuela, que les preocupaba, le preocupaba más bien a ella, que ellas fueran a la escuela, que ella las quería seguir cuidando, que jamás iba a dejarlas, ¿no? Entonces había como un miedo ahí. Ahí le da siguiente, por favor. Bueno, el marco teórico es el modelo estructural de Salvador Minuchin y el modelo centrado en la solución de Steve DeShazer. Bueno, yo puse dos hipótesis. Esta es en cuestión de las interacciones que hay como desde el modelo estructural, ¿sí? Dice, cada vez que tiene que afrontar una situación y adaptarse al cambio que está viviendo su familia, pone un pero para autosabotearse. Estas palabras ella las decía, ¿sí? Yo me autosaboteo, ¿sí? Lo cual consideró una evitación al problema y postergo realizar cambios de las reglas. Entonces, entre más evita organizar la situación de adaptarse a una nueva vida, más triste y miedo siente, y entre más triste y miedo siente, más evita, ¿no? Entonces, posiblemente las hijas la ven como incapaz, por lo cual la hija mayor toma un rol de la madre, lo cual provoca un conflicto con su hermana y se siente responsable a su vez del cuidado de la mamá, por lo cual le atribuye la jerarquía y genera límites difusos reflejados al realizar reclamos con la madre, ¿no? Acerca de los modos de enfrentar la situación. A mí me gusta mucho el modelo centrado en el problema en cuestión de las interacciones, ¿no? Formar la redundancia pragmática, saber cuál es la configuración para saber qué es lo que hay que evitar, ¿sí? Y desde el modelo centrado en la solución, saber cuáles son las interacciones que vamos a fomentar, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuando hay depresión, algunas de las recomendaciones es empezar a ¿cuál es esta palabra? Como que la persona vaya haciendo actividades o cosas que ella disfrute, y justamente en la primera sesión fue algo que hicimos y ahorita lo vamos a revisar. Y entonces, la redundancia pragmática es que es un intento, ay, no le moví, lo puedes dejar atrás, por favor. El intento de dominar un acontecimiento temido aplazándolo, ¿sí? Porque entre más aplaza el organizar la situación y adaptarse a su nueva etapa, más triste y miedo siente, y entre más triste y miedo siente, más aplaza. Y ella decía, pierdo el tiempo en el celular para evitar hacer cosas que me estabilicen. Como no pensar en cosas que tiene que hacer, es algo que también evitaba, como pensar en las cosas que tenía que hacer. Y ella decía, yo sola me autosaboteo. Eran frases que ella decía. Le da siguiente, por favor. Y bueno, los objetivos terapéuticos, desde los modelos del modelo estructural y modelo centrado en la solución, es concretar una meta y los cambios que le hagan llegar a esa meta, ¿sí? Explorar la estructura y situar los posibles áreas de flexibilidad y cambio. Sabemos que en el modelo estructural hacemos como una radiografía de cuáles son esas interacciones que hay en la familia para saber cuáles son estas áreas de oportunidad. Reestructurar los límites a claros y flexibles al interior de la familia, o sea, con las hijas y la mamá, y al exterior, con la familia extensa, ¿sí? Y con otras personas que puedan estar ahí. Establecer reglas claras sobre el rol y sus responsabilidades de cada una de las familias, adaptándose a esta nueva etapa de la cual están en transición, ¿sí? De la etapa de niñas a adultas, ¿sí? Porque cada vez que ella hablaba de sus hijas, justamente en la primera sesión, no le decíamos, hicimos este coro griego, como pareciera que cada vez que hablas de tus hijas, hablas como de niñas de 6, 5 años, ¿no? Y justamente le tenía sentido para ella. Y ahorita vamos a ver eso. Otro objetivo es ayudar a la consultante a centrarse en ella y poner en marcha actividades reforzantes y agradables, ¿sí? Y modificar la relación que tiene con sus hijas por una más funcional que les permita independencia, adaptándose y reestructurándose a la etapa del ciclo vital. Sabemos que la crisis es una oportunidad de cambio, ¿sí? La forma en cómo la interpretan, ¿sí? Entonces, hacer estas adaptaciones lo que va a permitir es que la familia y tanto la consultante tengan los recursos necesarios, ¿no? Al hacer modificaciones para crecer como familia y para que cada uno de los miembros crezca, ¿sí? Le da siguiente, por favor. El proceso se llevó en 6 sesiones, fue de manera virtual, se utilizó el equipo terapéutico y bueno, es lo más importante, ¿no? Duró 60 minutos las sesiones. En la sesión 1, para mí fue una sesión muy importante porque está la mayor parte del trabajo
terapéutico, porque desde la primera sesión ya se empiezan a ver cambios ya en la segunda sesión, ¿sí? Por ejemplo, los objetivos aquí fue hacer un encuadre, que es muy importante, la forma en cual vamos a ir trabajando, para también poder saber cuál es su postura como del cliente, ¿no? Y saber cuál va a ser la postura que voy a tomar, cómo voy a vender las intervenciones. Eso es bien importante en el trabajo terapéutico, ¿sí? Hacer un diagnóstico estructural y situar las posibles áreas de flexibilidad y cambio, como sus formas de relacionarse y sus funciones. Para mí la palabra función es muy importante, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función que yo cumplo? Sí, y ahorita justamente en esta sesión se los voy a explicar ahorita, ¿sí? Y otra cosa importante es concretar una meta para el consultante y la búsqueda de excepciones y recursos. Las intervenciones, pues fue el encuadre. Se hicieron redefiniciones, normalizaciones del miedo, como es normal, ¿no? Que cuando tus hijas tengan que salir a la calle y tú tengas este miedo que les pase algo, eso es algo normal. Las emociones tienen una parte útil y una parte no útil. ¿Y cuáles son las partes útiles? Sí. Entonces, connotar positivamente es algo bien importante en cuanto a las interacciones. Elucidar una meta, hacer preguntas centradas en la acepción, preguntas del futuro preferido, ¿no? ¿Qué diferencia haría si ella ya no estuviera la depresión ahí? ¿Qué diferencia haría si la tranquilidad viniera? ¿Qué diferencia haría si ella empezara a hacer ejercicio? ¿Qué diferencia haría? Sí. ¿Por qué? Porque íbamos a conocer la postura del cliente y saber cómo lo vamos a vender. Sí. Los elogios, focalización, o sea, seleccionamos algunos elementos de las interacciones disfuncionales y hubo un cuestionamiento, ¿no? De cuándo las hijas serán autónomas. A mí me gusta mucho la teoría de la comunicación humana porque justamente con el diálogo estratégico vemos cuál es su acción, cuál es su intención y cuál es el resultado. ¿Sí? Y siempre en la comunicación siempre hay un mensaje implícito. Es decir, cada vez que tú las llevas a la escuela, ¿no? Y que ellas se quieren ir, tú le dices, no, 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 yo te voy a llevar. ¿Cuál es el mensaje implícito que tú le das a tus hijas? Y ella decía, pues que no pueden, que son tontas, ¿no? Y desde ahí ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Le hacen tener una visión diferente, ¿sí? Porque sabemos que las familias llegan con una realidad ya encuadrada desde la puntuación de la secuencia de los hechos. Entonces, por eso puse aquí el diálogo estratégico, acción, intención y resultado, y cuestiona la estructura, ¿no? En las interacciones. También se utilizaron analogías utilizando el lenguaje de la cliente. Ella decía, es que para mí la familia es como un piloto y un copiloto, y uno de los pilotos se ha bajado, ¿no? Entonces, parte de las reestructuraciones con estas analogías es que, bueno, pues entonces tus hijas ya están en una etapa en la cual ya no tienen que estar todas en un solo avión. Ahora cada uno tiene su propio vehículo, ¿sí? Y haciendo como hincapié, como, oye, tus hijas trabajan en estos elogios, eso quiere decir que has hecho un buen trabajo, ¿no? Porque justamente esto que decía ella es que les damos los recursos, ellas tienen los recursos, lo hacen tan bien, ¿no? Entonces era algo que ella iba como integrando. Usamos una metáfora que una compañera compartió en el equipo terapéutico de la mamá águila y la mamá oso, ¿no? Esa mamá oso que abraza, ¿sí? Y que no deja que sus hijas crezcan, y esa mamá águila que deja. Hay una reestructuración que a mí me gusta mucho de un libro de Nardone, por ejemplo, que dice, bueno, estás en una etapa en la cual tú tienes que dar 2 pasos hacia adelante para que tus hijos den un paso hacia el frente, y tú te tienes que convertir en un observador. Y esa es la parte más difícil de ser padre en esa etapa donde tú estás, porque justamente vas a ver que se van a dar de topes y cuando necesiten de ti, solamente puedes intervenir en esos momentos, no cuando tú quieras ir, ¿no? Como la mamá oso, ¿sí? Y pues se crea un mensaje de recapitulación sobre, en el cierre con el equipo terapéutico, cuáles son lo que vamos a elogiar, esos recursos y esas cosas positivas. Y la tarea, ¿no? Ella al final en esta recapitulación, ella decía, sí, tiene mucho sentido para mí. Creo que tengo que empezar a dejar que mis hijas se hagan responsables de sus cosas, ¿no? Y bueno, en los avances se concretó la meta, se hizo evidente para la consultante los mensajes implícitos a través de sus interacciones con sus hijas, y se reconoce que ahora está en una etapa donde tiene que centrarse más en ella, que fue lo que ella dijo, y confiar en su trabajo que hizo como madre, ¿sí? En esta reestructuración. Le da siguiente, por favor. En la sesión 2, pues se establecen límites claros, ese es el objetivo, establecer límites claros al interior y establecer reglas claras sobre el rol y sus responsabilidades
que cada uno tiene en esta nueva forma en la cual se tiene que adaptar la familia en esta etapa, ¿sí? Que están brincando. Entonces, las intervenciones fueron preguntas centradas en la excepción, que fue con lo que se empieza, preguntas sobre la explicación única, es decir, cómo se las arregló, porque ella llegó y diciendo, oye, ahora ya pude arreglar la tubería, ahora ya pude pagar el seguro de mi carro y estoy muy feliz por eso, y eran cosas, les digo, pareciera que era una señora que tenía mucho dinero y de repente dejó de tener nada y tenía esas preocupaciones, porque decía, pues mis hijas quieren que tenga un trabajo, pero yo no voy a ganar la misma cantidad de dinero que tenía antes. Sí, con su esposo, ex esposo. Preguntas de redescripción única, es decir, dar un nuevo significado a las excepciones y a sí misma, la descripción que ella tiene de sí misma, ¿no? ¿Qué dice de ti que tú hayas logrado eso? ¿Sí? ¿Qué te dijiste a ti misma cuando tú lo hiciste? ¿Cómo lograste eso? ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas ayuda mucho. El uso, ella hablaba mucho de María Montessori, entonces dije, voy a buscar qué dice esta mujer, ¿no? Entonces yo bajé varias frases y una de ellas es, no se puede ser libre si no se es independiente. ¿Recuerdas que María Montessori decía eso? Y decía, sí, y también hablaba de los pequeños pasos como baby steps, ¿no? Decía ella. Entonces justamente le digo, es que me dice, yo no quiero que me digas que tengo que cambiar todo de la noche a la mañana. Y yo, no, claro que no, esto no es de la noche a la mañana, si no te vas a ganar la lotería. Porque ella decía, pues yo quisiera que me ayudaran a ganarme la lotería, pero eso no es posible. Yo le decía, no. Con cada acción que tú haces es como comprar un boleto para la lotería, con cada acción que tú haces, ¿sí? Entonces, esas se hicieron también redefiniciones, como cambiar el valor de la conducta por positiva. Cada quien es su piloto, ayuda a que, yo le decía, ¿no? Esto que el maestro Orozco dice mucho como, hay una ayuda que capacita y una ayuda que incapacita, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda das tú? Sí. Y luego dice, justamente la forma de redefinir la depresión es como, oye, él decía, es que tú no vives depresión, tú vives nostalgia. ¿Sabes lo que es la nostalgia? La nostalgia es extrañar cosas. Y es normal que te sientas triste, ¿sí? Porque extrañas cosas. Entonces, el avance refiere como positivo que puede resolver dificultades en casa, como plomería, pagar el seguro del carro, tener tranquilidad. Resalta todos sus recursos de que si se propone pequeños pasos, se concentra y le dedica tiempo y lo logra, ¿sí? Porque acuérdense que ella aplazaba, ¿sí? Y estoy aprendiendo a resolver, decía ella, ¿sí? Y decía, y luego, ¿sabes qué? Me dice, y es que soy mujer, ¿no? Entonces, como esa parte bien importante, como de, le voy a ganar a los hombres, decía ella. Se describe como resiliente plus, construye una realidad diferente sobre la situación, como valores y oportunidades, establece límites y no permite comentarios negativos con la familia del exterior, como de los hermanos. Y cosas que no le quitaron la tormenta, fue algo que yo usaba con ella, como, bueno, de esta tormenta, ¿qué cosas no te ha quitado? Y ya empieza a sacar muchas cosas, ¿no? Y ella hace mucho del sentido del humor. Le da siguiente. En la sesión 3, pues es fijación de fronteras en el exterior de la familia, es decir, con los hermanos, hacer preguntas circulares, cuál es la función que cumple con su familia, ¿no? Y ahí es donde saca esto del papá, lo que le dio cuando era niña, como esta responsabilidad. Se hizo focalización, se hizo evidente las interacciones disfuncionales con su hermana, se normalizaron algunas cosas, se usaron analogías para poner límites con los hermanos, como separar los calcetines. Ay, es la 3. Se hicieron preguntas presuposicionales, o sea, ¿qué estaría haciendo diferente con sus hermanas? Se usó la estrategia general de los peligros de una mejoría. Se utilizó el coro griego como una parte cree tal cosa y otra parte cree tal cosa, ¿no? Que no vas a poder. Y obviamente a ella le gustaban los retos y pues obviamente sí lo hizo, ¿no? Y si se usó una intervención paradójica, como que siga comportándose como una hija, olvidándose de ser una mujer de 52 años y poder disfrutar los años de su plenitud. Fueron estrategias como esa, fue una clave en esa sesión, ¿sí? Pues la consultante se presentó alineada, mencionó que debe dejar de tener aprobación por su familia, reconoce que tiene avances y las lealtades también como se las fue quitando. Le da siguiente, por favor. En la cuarta sesión, los objetivos fue ayudar a la consultante a centrarse en ella y poner en marcha actividades reforzantes. Pues se usaron la búsqueda de excepciones, se usó el familiograma que es de Jaime Montalvo, es decir, le presentamos el familiograma de su estructura y qué cosas tendría que hacer, ¿no? Se usó el cuestionamiento de la estructura y de la realidad y se usaron preguntas por las escalas, sus escalas de bienestar, ¿no? Aquí ella dice que ya empezó a buscar trabajo, que se siente como más contenta, que quiere pensar más en ella, empieza a convivir con sus amigos,
¿no? Ya empieza a contactar con otras personas. Le da siguiente, por favor. Y ya en la sesión 5, pues fue modificar la relación que tiene con sus hijas por una más funcional, ¿no? Entonces aquí se buscaron excepciones, preguntas de explicación única. Aquí la clave fue el consejo especializado, ¿sí? Es decir, qué es lo que está enfrentando en esa etapa y qué es lo que va a pasar si ella sigue estando como en esa posición. Sí, y se mencionaron pues los avances que ya tiene, ya los empieza a reconocer y empieza a ordenar su casa, porque no lo hacía. Sí, le da siguiente, por favor. Y ya en el cierre, que fue la sesión número 6, se usaron los elogios, se hizo un mensaje de recapitulación terapéutico, cada uno de los terapeutas dio un mensaje final, se hizo la pregunta por la escala y se le dio un certificado, ¿sí? Con esta frase también de María Montessori, no se puede ser libre si no se es independiente. Y si le da siguiente, por favor. Y bueno, en las escalas de bienestar psicológico, en esta paz y en esta tranquilidad que ya hablaba, pues en la sesión 1 tiene un 3, en la sesión 4 tiene un 6.5 y en la sesión 6 se va con un 7. En esto del bienestar familiar, en estas, cómo ella se sentía con su familia, en la sesión 1 era un 2, en la sesión 4 no se le preguntó eso, hasta la sesión 6 que fue un 7. Ay. Y pues la estabilidad social, es decir, interacciones con sus amigos, ¿no? Aquí del 1 brincó al 6, ya en la última sesión. Si le da siguiente, por favor. Los resultados, pues se concretó la meta, se logró que la familia se adaptara a estas nuevas demandas o necesidades de la familia, ¿no? Proponiendo nuevas pautas de interacción, se reestructuraron los límites de claros a flexibles en el interior y en el exterior de la familia. Dice que le dieron más ganas de arreglar sus cosas, ¿no? Y logró que la consultante pusiera en marcha actividades reforzantes. Dice, me di cuenta que realmente empecé a analizar todo lo que me dijiste en relación con mis hijas. Entonces dije, ella no puede ser tan independiente de mí. Entonces he estado tratando un poco de trabajar. Eso fue como en la tercera, segunda sesión, ¿no? Y sabes, como que ellas resuelvan sus cosas, que ellas lo hagan. Ella es algo que ella decía y empezó a hacer, a soltar y a delegar, decía ella. Le da siguiente, por favor. Y bueno, esta es la estructura final. Aquí todavía había el conflicto con el hermano, pero ya no permitía que opinara, ¿sí? Las hermanas, pues es normal que tengan a veces conflictos, ¿no? Entonces, como ya empezó a delegar como cosas y decía, ya que ellas se resuelvan, yo ahí no me voy a meter, ¿no? Entonces dejaba que ellas se resolvieran. El conflicto con los esposos como ya le dejó de tomar importancia y se empezó a enfocar más en ella. ¿Sí? Y pues con los hermanos ya no permitía comentarios, ni con las hijas, ¿sí? Bueno, las conclusiones para mí es que la familia logró pasar de una etapa a la etapa que le corresponde, ¿sí? Ahora cuida de no exponerse a las interacciones que le afectan, entonces empezó a establecer límites. Se enfrentará al reto de buscar pareja, que fue algo de la sesión final en esos mensajes, de a qué se iba a enfrentar ahora, ¿sí? Dar pasos hacia atrás para que sus hijas den 2 pasos adelante no será bien importante para ella. Entonces, el cambio se produce por medio del lenguaje al reconocer los puntos fuertes y las excepciones que producen nuevas redundancias pragmáticas. Yo lo que digo, bueno, ya que conocemos cómo funciona el problema, ahora hay que saber cómo vamos a crear una pauta de la solución, ¿sí? Y irla ampliando a través de las preguntas, a través de las preguntas circulares, qué dicen las personas acerca de eso, cómo lo notan. Eso es bien importante, ¿sí? Como terapeutas, hay que creer y tener presente que los clientes tienen los recursos para ayudarse a sí mismos, porque todo comunica, ¿sí? Mis creencias yo las comunico a través de lo que yo digo, cómo pregunto, mis gestos, eso es bien importante. Si no te la crees, ni él te va a creer, ni la cliente te va a creer, ¿sí? Los clientes colaboran a su manera y a su ritmo, cuida la relación terapéutica, ¿sí? No forces, ella decía, es que no va a ser de la noche a la mañana. Yo le decía, claro que no es de la noche a la mañana, tienes toda la razón, ¿sí? Es paso a paso, los baby steps, como dijo María Montessori, ¿sí? Nada es totalmente negativo. Nuestros pensamientos guían nuestras conductas, que era lo que decía Arnold ahorita, ¿sí? Lo que yo pienso, lo creo y entonces yo interpreto el mundo de una forma, que es lo que dice Watzlawick en su libro de El arte de amargarse la vida, ¿sí? Y bueno, eso es lo de mi caso. No sé si alguien quiera hacer preguntas o comentarios. Muchas felicidades,
al licenciado Jesús Miguel, ¿verdad? Miguel Miramontes, de parte de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica, se le otorga la presente constancia por su valiosa participación impartiendo el taller libre Depresión e interacciones que estancan el ciclo vital familiar, un caso tratado desde la TBS. Dentro de las actividades del 11º Congreso Internacional de Hipnosis Clínica y Terapia Breve, celebrado en Monterrey, Nuevo León, México, los días 20, 21 y 22 de octubre del 2022. Muchas felicidades.